La intención de nuestro viaje por Francia era ir desde la Costa Azul hasta Alsacia. Podríamos haber tomado el tren a Lyon y hacer trasbordo a Colmar. Hubiera sido lo lógico, lo cómodo. Pero la lógica no construye recuerdos. Queríamos el asfalto bajo las ruedas, el control total del paisaje y esa libertad que solo te da un vehículo propio. Por eso alquilamos un auto que resultó ser un Ford Kuga gasolero. Al configurar el GPS, la orden fue clara: evitar autopistas y peajes. Google Maps nos advirtió que el viaje superaría las 8 horas, estaba previsto. Al final, la montaña nos retendría 12 horas entre sus brazos, pero cada minuto valió la pena. Vinimos a ver lo que el tren no puede mostrar. A pocos kilómetros de Niza, la civilización empieza a elevarse. Los pueblos ya no se extienden sobre la tierra, se cuelgan de las nubes. Gilet aparece a nuestra izquierda como un nido de piedra, mientras avanzamos por la ribera del Var. Llegamos al punto de decisión, el Pont de la Mezcla. A la izquierda, la Route Napoleón. A la derecha, nuestro destino, el Valle del Tiné. Cruzamos el puente y la montaña nos envolvió en un desfiladero de roca caliza gris. Aquí las paredes son tan altas que el sol apenas toca el asfalto. El camino se volvió un túnel eterno excavado a mano, mientras el río ruge allá abajo, en el fondo del abismo. El aire de mar ya es un recuerdo. Aquí arriba el oxígeno es puro, de montaña. Pasamos por donde Rubión nos mira desde su nido de águilas y San Salvador de Tiné nos recibe con su puente de piedra. Estamos entrando en el corazón de los Alpes marítimos, un ecosistema único donde el Mediterráneo se rinde ante la alta montaña. A esta altitud, el aire todavía es húmedo y las laderas están vestidas de un verde intenso. Es el reino del pino silvestre y el abeto, que conviven con flores que pronto dejaremos de ver. Pero la montaña tiene sus propios relojes. A medida que ganamos altura, la historia geológica de estas rocas calizas se hace más evidente. El clima cambia en cada curva, el calor de la costa desaparece para dar paso a la frescura alpina. Estamos cruzando una frontera invisible. Pronto los árboles se rendirán ante la roca desnuda y el frío eterno. Pero por ahora, el Valle de la Tiné nos regala su última explosión de vida. Y sola aparece.
en el valle, custodiada por su campanario, avisándonos que ya estamos en tierra de nieve. En el Burgué, la montaña se toma un respiro. Es un pequeño oasis florido donde la arquitectura de piedra se adorna con geranios, recordándonos que todavía estamos en el dominio de los hombres. Aquí, a unos 1100 metros, la flora de los Alpes marítimos está en su apogeo. Los pinos silvestres y los fresnos custodian el valle, mientras el aire aún conserva la tibieza del sol mediterráneo. Pero es una belleza fugaz. Sabemos que cada metro que el Ford Kuga trepa es un grado menos de temperatura. Estamos en una escalera biológica. Pronto, este estallido de colores se rendirá ante el reino mineral del gran macizo. Llegamos a Saint-Étienne-de-Tinée, a 1140 metros de altura. Es el último gran respiro de civilización antes de que el asfalto se lance al vacío hacia el cielo. Sus casas de colores cálidos y su imponente campanario naranja nos despiden con una calma que engaña. Aquí abajo todo es orden y flores, pero allá arriba la montaña ya está dictando sus propias reglas. En la rotonda de entrada, una vieja cabina roja de teleférico nos sirve de faro. Es el símbolo de Aurón y de estas tierras de esquí, pero para nosotros es la señal que dejamos el valle. Abandonamos la comodidad de la M2205 y encaramos la herradura que nos lleva directo al Col de la Bonette. Giramos a la izquierda, directos al Col de la Bonette. A partir de aquí, la montaña dicta las reglas y nosotros solo somos sus invitados. Al salir de Saint-Étienne-de-Tinée, la ruta M2205 deja de ser un camino para convertirse en una escalera al cielo. El asfalto, impecable pero estrecho, empieza a retorcerse en curvas de 180 grados que exigen respeto. Cada giro nos regala una perspectiva nueva, más vasta, más profunda. La inmensidad se vuelve tangible y la belleza de los Alpes marítimos nos golpea con la fuerza de lo inesperado. Bueno, esta ruta es la más alta de Europa, estamos a una altura de 2.820 metros y tenemos al mejor conductor que nos pudo haber tocado. Vamos a ver quién es, pero podemos mirar el paisaje. Ya, lo entiendo. A medida que ganamos metros, la naturaleza se repliega. Los últimos alerces y pinos ceden su lugar a una vegetación achaparrada,
valiente, que sobrevive donde el aire empieza a faltar. Pronto cruzamos la frontera invisible de los 2000 metros y el mundo se vuelve mineral. Es el reino de la roca desnuda y el viento eterno. Ciclista en todo el Pero esta soledad no siempre fue silenciosa. En medio de la nada aparecen las cicatrices de la guerra. Estamos cruzando la línea Maginot de los Alpes. Aquí el hormigón y el acero de los búnkeres todavía vigilan una frontera que hoy es solo un recuerdo en el mapa. Nos detuvimos en el Camp de Fourches. A 2300 metros, este pueblo fantasma militar, con sus barracas de piedra alineadas como soldados en formación, cuenta historias de inviernos feroces y guardias interminables. Bajamos del auto para caminar entre sus ruinas. El silencio es absoluto, roto solo por el silbido del viento. Es un recordatorio de que incluso en estas cumbres desoladas, el hombre intentó dejar su huella. Dejamos atrás la desolación de los 2802 metros. El descenso desde la Bonnet es una caída libre controlada hacia el valle. Al principio solo hay piedra y viento, pero pronto la vida reclama su lugar. A medida que perdemos altitud, el aire recupera su peso y el paisaje sus colores. De repente, finalmente, tras kilómetros de curvas y silencio, la civilización reaparece. Josier nos recibe con la elegancia de su arquitectura alpina y el inconfundible campanario de aguja de San Nicolás. El plan diseñado en la pandemia chocó contra la realidad del asfalto. Un cartel azul gigante anunciaba obras de seguridad en la RD 900. Deberíamos haber girado a la izquierda, hacia el Col de Vars, pero el GPS del Ford y Google Maps empezaron una guerra de desinformación. Ignoramos la advertencia. La inercia del viaje nos arrastró hacia la derecha, directos a la frontera italiana. Cuando nos dimos cuenta del error, giramos 180 grados en l'Arche. De repente, a solo 10 kilómetros de l'Arche, el paraíso se detuvo. Estábamos atrapados en un corte de ruta por reparaciones, viendo cómo el reloj devoraba nuestro itinerario. Se generó una fila interminable de autos, camiones, motos. Pero el viaje nos tenía guardada una última prueba de nervios: el túnel de Restfon. Un pasaje de mano única, gobernado por un semáforo con horarios estrictos. Llegamos y el reloj corría. Teníamos apenas 5 minutos antes de que el sentido cambiara y nos quedáramos bloqueados otra vez. Sin fotos, con las manos apretando el volante y el silencio absoluto en la cabina. Cruzamos ese agujero de roca con el corazón en la boca, rogando que ningún camión apareciera de frente. Cuando vimos la luz al otro lado, supimos que el peor tramo del día había pasado.
El error nos costó tiempo, pero no el espíritu. Retomamos la D902 y el alivio llegó con un cartel. Col de Vars, 12 kilómetros. El Ford Kuga volvió a trepar, pasando por el histórico refugio Napoleón, uno de los 6 que el emperador mandó construir para dar cobijo a los viajeros. Cruzamos los pueblos de Saint-Marie y Saint-Marcelin, donde la piedra y la madera de los Alpes se funden con el cielo. El ascenso al Col de Vars, a 2108 metros, fue nuestra reconciliación con la ruta. Ya no había discusiones en la cabina, solo el sonido del viento y la certeza de que Briançon nos esperaba al otro lado del valle. Atravesamos Briançon, la ciudad más alta de Francia, custodiada por las fortalezas de Vauban que cuelgan de las rocas como garras de piedra. Pero el verdadero espectáculo estaba más arriba. Al encarar el Col de Lautaret, la montaña nos regaló su joya más preciada, el glaciar de la Meige. A 2058 metros, el Lautaret es una frontera entre dos mundos. Llegamos a Saint-Michel-de-Maurienne y el cielo terminó de cerrarse. El azul del Lautaret se convirtió en un gris plomizo, casi metálico. El cartel del pueblo, con la tachadura roja de despedida, fue el último clic de la cámara con luz natural. Aquí terminó la película de los glaciares y empezó el thriller del asfalto húmedo. La tregua del clima se había roto. El último tramo fue una batalla contra la fatiga. Desde Visil, la ruta se volvió un espejo negro bajo un diluvio que no daba respiro. El auto navegaba en la oscuridad, cortando el agua de la D1508, mientras los pinos pasaban como sombras fantasmales a los costados del camino. Fueron las horas más solitarias del viaje. 12 horas después de salir de Niza, las luces de Annecy aparecieron finalmente reflejadas en el lago. Estábamos empapados, cansados y con los ojos rojos, pero con la memoria llena de Alpes. La misión estaba cumplida. Habíamos cruzado el corazón de Francia por donde el tren nunca podrá pasar.